Hola, ¿qué tal? Aquí en nuestro podcast de Ya es hora. Nadie te dijo que el deseo se va, no de golpe, no porque no haya amor. El deseo se va cuando el conflicto se queda sin reparar y el cansancio emocional se acumula. Nadie nos enseñó que no se puede desear a quien sintió que me amenazaba o como amenaza, ni que un cuerpo agotado no está disponible para el placer, solo para resistir. Muchas personas llegan a consulta pensando que algo está mal con ellas, ya que no desean, que algo se rompió, y la mayoría de las veces no se rompió el deseo, se desgastó el vínculo. Ya es hora, es un espacio para hablar de esto, sin culpa, sin exigencias, sin recetas rápidas. Aquí vamos a pensar el deseo, no como obligación, sino como un lenguaje sensible del vínculo. Y hoy te preguntas, ¿por qué el deseo ya no aparece como antes? Si eso así pasa en ti, este episodio es para ti. Bienvenidas y bienvenidos a Ya es hora. Mi nombre es Maritina Jero y el día de hoy, con nuestro segundo podcast, con este gran tema de cuando el deseo ya no está solo porque se tomó unas vacaciones. En realidad el deseo se fue por otras muchas cosas. Y hoy quiero empezar contándote un par de cosas. Fíjate, la idea de que el deseo debería ser automático, ¿eso alguna vez te ha pasado? O sea, pues si ya estoy casada con la persona o ya vivo con ella o con él, etc, etc. Y resulta que ahora ya tengo menos ganas. Algo me pasa, algo está mal en mí, o mi pareja ya tiene menos ganas y entonces algo le pasa, algo está mal. El deseo no es automático. El deseo, al igual que otras muchas cosas, se va construyendo, se va alimentando como la mayoría de las relaciones, como la mayoría de las cosas que pasan en pareja. La exigencia de querer como antes también, ¿no? Hay una exigencia de es que tiene que ser como antes. Antes, cada 5 minutos y nos veíamos y era pasión pura y deseo puro. Yo justo, es que antes era solo eso, deseo puro, ¿no? O pasión pura, como lo nombran algunas y algunos de mis consultantes. No, en realidad, pues acuérdense, desde el podcast pasado les decía, la relación se va transformando día a día, se va transformando como nos transformamos las personas. La presión de responder sexualmente, aunque no haya energía emocional. Fíjense, este es una idea constante y un tema de dolor constante de la mayoría de los consultantes y consultantas, ¿no? La presión de responder sexualmente. En particular le pasa más a los hombres. No hablo como del mundo heterosexual, o sea, hablo como del género, como de los hombres, les pasa más, como de responder sexualmente, es que tendría que responder. Yo digo, sí, siempre fírmense ahí al lado, ¿no? De quien lo necesite. Yo digo, no, no funciona así. Sobre todo cuando no hay energía emocional. Imagínense, y les quiero contar aquí de manera muy breve, imagínense que la persona acaba de salir de trabajar y choca en el periférico. Bueno, no pongamos el choque porque, bueno, suena muy aparatoso. Cayó en un bache que en nuestra Ciudad de México, eso casi no pasa, ¿no? Cayó en un bache y pues se le abrió el vehículo. Y entonces, pues como era día de que tocaba ese día, sexualmente hablando, pues ¿qué creen que pase? Que sí llegue con mucha energía. Cuando el coche tuvo que llamar a la grúa, se lo llevó la grúa, está desvielado, lo que va a costar, el seguro, todo lo que uno tiene que hacer cuando eso pasa. Y entonces tiene que llegar a casa, además con esa actitud de que, por supuesto, hoy va a suceder algo majestuoso, pasional, ¿no? Como antes. Pues no hay energía emocional. ¿Cómo estarían ustedes? Cuéntenme un poco, ¿cómo estarían sintiéndose así, ¿no? Ante un evento como ese. Con ganas de algo, pues no hay ganas de nada, más que de resolver la situación que nos tiene ocupados o preocupadas y preocupados, ¿no? Entonces, en realidad, no hay. Acuérdense, el deseo necesita seguridad, no exigencia. También para que eso suceda, necesitamos tener un contexto, un espacio de seguridad, un momento de seguridad, donde la seguridad no solo es física, la seguridad también es emocional, donde sé que pase lo que pase, puedo estar siendo acompañado y acompañada
de ese otro, de esa otra con quien estoy, ¿no? ¿Y acompañado? Sí, por supuesto, en la parte sexual, en la parte física, pero también en la parte emocional. Si no sucede como yo esperaba, porque ahí también creo que otro de los grandes temas es que esperamos un montón de cosas, incluso también ahí, cuando, cuando responde a un montón de situaciones que de verdad haya un deseo. Y entonces, fíjense, esta es como la primera parte para identificar a dónde se fue mi deseo, ¿no? ¿A dónde se fue? Y se fue en muchos momentos, pues porque pensamos que es automático, porque queremos en nuestra expectativa que sea como antes, o que tiene que suceder sí o sí, porque así quedamos que tenía que suceder sí o sí. Entonces, porque se vive desde la responsabilidad, desde el compromiso, y no desde la satisfacción, no desde el placer, no desde los acuerdos, no desde ese encuentro amoroso que podemos tener con el otro, con la otra, ¿no? Entonces, esa es como como la primera situación que sería interesante identificar y que me encantaría conocer desde dónde ustedes viven o si les ha pasado esta falta de deseo, a dónde se nos fue esta desconexión que tenemos, no por falta de amor, porque ese en realidad casi nunca es el problema. En ocasiones sí, pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces hay otra serie de cosas que están permeando que nuestro deseo ya no esté presente. Y pues eso genera a veces un gran problema. Y otra de las cosas interesantes es que algo que va desgastando el deseo, va diluyéndolo, es el conflicto no resuelto, ¿no? Y no el deseo como tal. O sea, sí nos queremos mucho, todo lo resolvemos en esos encuentros amorosos y sexuales. Y yo digo, no, pero hay cosas que hay que resolver en otro espacio, ¿no? Las peleas constantes, eso es un conflicto que a veces no resuelto y la pelea constante por alguna situación, no sé, pienso como en la parte del dinero, en la parte de las finanzas de las parejas, en la parte de los compromisos o las presiones que las personas podemos tener como estas adultas y adultos que somos. A veces cuando nos comunicamos de una manera a veces no tan respetuosa, o sea, las palabras que decimos a veces duelen. Y sobre todo cuando no hablamos y no se repara eso que ha sucedido, esas peleas constantes y las dejamos pasar como el conflicto, o sea, a veces las personas consideramos que si no se habla parece que no existe. Yo digo, no, sí existe. El que no hablemos de eso no significa que ya está resuelto. Significa que lo dejamos ahí y que eso cada vez que cree que va a pasar se va a hacer más grande y que se va a traer. Algo que pasa con mucha frecuencia con el asunto de los conflictos no resueltos es que cuando hay otra situación mayor y se discute y se traen como los otros conflictos no resueltos. Pero aquí el otro gran tema es que cuando discuto de un conflicto, como me traigo otros 20, pues ya no discuto del conflicto. Lo único que hago usualmente es reclamar. Y acuérdense, el reclamo lo que hace es no resuelve la situación, aleja la relación. Porque cuando la intención del conflicto, el conflicto no es pelear, el conflicto es poder hablar de estos desacuerdos que tenemos justo para llegar a nuevos acuerdos o resolver una situación que alguna de las partes ya no le está siendo tan funcional, tan gozosa, tan amable, tan lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, cuando yo voy a una relación a resolver el conflicto del tipo que ustedes quieran y lo que hago es llegar a reclamar, pues miren, la relación lo que hace es esto, se va alejando. Pero cuando yo voy a una relación a querer resolver el conflicto, lo primero que tengo que hacer no es reclamar y tampoco traer 50 conflictos al mismo tiempo. Entonces, imagínense con esta serie de situaciones, estos conflictos no resueltos, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que cada vez nos aleja más del deseo. Ustedes tienen ganas de compartir sus cuerpos, estos momentos eróticos, sexuales, con la persona con la que acabamos de discutir y nos acabamos de decir hasta lo que hacía mucho recordarnos a nuestros progenitores, decirnos que tú eres el responsable, bueno, tú eres el culpable o la culpable de que me pase tal o cual, tú siempre, de descalificación, de ataque, de toda esa serie de cosas que a veces se viven en la relación, ¿no?
o llegan a vivir en las relaciones. Entonces, pues evidentemente no, el conflicto no es un conflicto sobre todo no resuelto, porque al contrario, justo cuando los conflictos se resuelven, justo nos permiten que hasta eso también el deseo otra vez empiece a florecer. Entonces, esa es como la primera cosa. Y recordarles, no se desea a quien siento como a una amenaza. O sea, si cada que vienes sé que me vas a decir ABCD por lo que sea, pues el deseo no va a aparecer ahí. Evidentemente, tenerlo presente. No se desea a quien siento como amenaza. Y me gustaría preguntarles, ¿alguna vez tú te has sentido así? Si es así, escríbeme aquí en los comentarios, déjame tu opinión al respecto. Y si es así, ¿cómo lo has resuelto? Si alguna vez dices, sí, los conflictos constantes o las peleas constantes, pues no nos daban chance de vivir otras experiencias amorosas, eróticas o sexuales, ¿cómo le hiciste para que otra vez pasara, no? Y esa es como una de las partes que nos llevan a que el deseo o la desconexión sexual pues se vaya dando. Otro es el cansancio emocional, ¿no? La sobrecarga mental. Y en este mundo en el que se vive tan rápido, vivimos tan rápido, la vorágine de cosas no nos permiten algo. Imagínense una persona que se levanta a las 5:30 de la mañana, que está haciendo una serie de actividades, que probablemente se meta al tráfico, que tenga una serie de compromisos por cumplir, que dentro de la persona que tal vez tenga a cargo la responsabilidad de los hijos y las hijas, y también de cumplir otra serie de tareas. Pues imagínense el tiempo de la presión, ¿no?, que tenemos, y sobre todo en esta vorágine de vida que tenemos en la actualidad, donde cada día hay más y más y más y más cosas por hacer, más y más posibilidades parecería ser, pero cada día como todo el tiempo para afuera y no para pensar como en estos espacios de descanso, tanto personales como en conjunto. Entonces este cansancio, por un lado físico, pero también emocional, pues va desgastando, como la sobrecarga mental. Imagínense necesitar resolver una serie de conflictos constantes. Y tal vez suene un poco repetitiva, pero parte de los conflictos que de manera constante aparecen en mi consulta, en muchos de los casos son conflictos financieros, o sea, conflictos de dinero. Los otros son los conflictos de la distribución de actividades, de quién tiene que hacer tales o cuales actividades, y que se dijo alguna vez, pero después ya no se volvieron a hablar y ya se ha quedado así, como el asunto, los roles parentales, los roles laborales, los roles del cuidado, o sea, quién va a hacer qué y de qué manera lo vamos a hacer. Entonces eso a veces no se habla y eso se queda como ahí, sin embargo, o sea, se queda como a cargo de alguien y empieza a generar mucho cansancio, mucho cansancio. Porque cuando no suceden las cosas como se esperaría, ¿qué creen que va a pasar? Hay una serie de reclamos. Es que tú no lo hiciste como tocaría, es que tú no diste lo que tocaba, es que tú hiciste tal o cual cosa inadecuada, o sea, con otras palabras, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso, o sea, el cansancio emocional y corporal, pues ¿en qué momento hay deseo? O sea, si para que podamos tener este deseo, se enciende acá, o sea, acá está, en el cerebro, no en ninguna otra parte del cuerpo, aunque por supuesto se manifiesta en muchas otras partes del cuerpo, sucede primero aquí. Pero si yo estoy pensando, o si es que mañana hay que pagar las colegiaturas, y hay que hacer esto, y hay que resolver tal cosa, y hay que pagar la hipoteca de la casa, y no sé, el coche, más los compromisos que tenemos con la familia, más los niños ya necesitan o las niñas, o mis hijos adultos o adolescentes me trajeron ahora esta situación y no sé cómo apoyarlos o cómo resolverlos. En fin, y además estoy viviendo esta situación laboral donde me están presionando para una serie de cosas, está habiendo recortes ahora, etc, ¿saben? O sea, ¿cómo se resuelve eso? O sea, y después de eso decir, ay, sí, claro, hoy aparece el deseo, ¿no? Para que se me olvide tantito, para que me relaje. Pues no, pues el cuerpo lo que necesita no es un momento erótico sexual, no necesariamente. Tal vez necesita darse un espacio, ¿no? Un espacio para descansar, para poder organizar, para poder distribuir no solo tareas, sino también poder compartir, pues, cómo nos vamos sintiendo con estas presiones de la vida cotidiana.
Y que justo creo que ahí puede haber una gran oportunidad para poder compartir con la pareja y decir, oye, fíjate que me estoy sintiendo de esta manera o de esta otra. ¿Tú cómo le estás haciendo? ¿Cómo te sientes tú? También hablar de cómo estamos en pareja, de cómo estamos en este momento de la relación, de cómo nos sentimos, a lo mejor si son mamás y papás, cómo se sienten de ser mamás y papás, de cómo se sienten ser estos trabajadores o colaboradores de alguna institución, empresa, o si se dedican a trabajar por su cuenta, también cómo se siente esta presión de tener que resolver todas estas serie de situaciones económicas que la vida constantemente nos presenta. ¿Cuáles son esos cambios que podemos hacer? Pero que justo poder hablarlos antes de reclamarnos, ¿no? Sería como buenísimo que pudiéramos hacernos, darnos un espacio para tener otra forma, otra mirada, donde podamos empezar a descansar un poco, tanto el cuerpo como la mente. Y recordarles algo muy concreto. Un cuerpo cansado no puede desear. Lo único que tiene es sobrevivir, ¿no? Entonces, eso tenerlo siempre presente. Un cuerpo cansado, lo único que va a desear es sobrevivir. Poder llegar a fin de semana, al fin de mes, al fin de la quincena, poder llegar a fin del día, ¿no? Entonces pensémoslo un poco. Y otra cosa que pasa con frecuencia y que este es también un gran tema, el silencio. El silencio también apaga el deseo. Oye, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Y los niños? Bien. ¿Y esto? Oye, salimos a alguna, como quieras. ¿Y cómo que se te antoja lo que tú quieras? Oye, ¿y qué es lo que hace falta? Pues nada. Y esto, ya está. Y lo otro, a veces pasa eso. Y a veces pasan otra serie de cosas. Fíjense. Me acuerdo hace un par de años, no sé, unos 15 años, 20 años, no me acuerdo muy bien. Una pareja llegó a la consulta y me dijo, es que nosotros en realidad ya casi no tenemos ningún conflicto. Y yo, ¡ay, qué maravilla! ¿Cómo le han hecho para no tener ningún conflicto? Y una de las cosas que me dijeron es que ya, pues no nos hablamos. Y yo, o sea, ¿cómo? Viven en la misma casa, siguen siendo pareja, pero no se hablan. ¿Cómo resuelven, no? No, simplemente si yo necesito algo, le dejo algo por escrito y ya. Ok, la manera en cómo se comunican ahora es escrita, no verbal. Sí, pero en realidad hay alguna situación en particular, o sea, que sí tengan que conversar. No, yo solo le digo lo que necesito y yo también le digo lo que necesito y cuando no, pues ya no decimos nada. Y yo digo, esa es una forma muy interesante de cómo nos vamos entrampando desde el estar bien, pero en realidad con el silencio de que todo lo que no está tan adecuado, ¿no? Esa es una de las tantas formas. Y otra de las formas es, alguien dentro de la consulta me dijo, es que yo lo que hago para no discutir es que ya mejor no nos hablamos. Y yo literal ya no se hablan, pero ni con mensajito, como la otra pareja me dijo, no, ya ni con mensajito. Y entonces, ¿cómo sucede? Pues nada, o sea, y estamos bien. O sea, ¿vives ahora con alguien con el que no conversas ni un hola? Sí. Ok. Y obviamente siguen siendo pareja. Sí. O sea, siguen teniendo estos momentos y encuentros sexuales. Pues no. Porque, pues, ¿cómo le van a hacer, no? Entonces era como, pero ellos creían fervientemente que el silencio les había ayudado a resolver, aunque cuando llegamos a la parte del deseo sexual, pues obviamente no estaba, ya se había desgastado, ya no había chance de eso, ¿no? Entonces el silencio, por supuesto, sucede. ¿Y por qué la gente llega al silencio? Pues evidentemente por varias razones muy concretas. Una, evitar el conflicto, aunque creo que la evitación lo único que hace es crecer el conflicto, ¿no? No lo resuelve, solo lo evita como tal. Mejor no decir nada porque evidentemente la respuesta o lo que se obtiene no es lo que se está esperando, no es la respuesta que se está esperando. ¿Y por qué el silencio? Bueno, también, pues porque tal vez ya hay algo que yo he querido decir hace mucho tiempo, pero que tal vez no ha sido escuchado y entonces mejor hago esto que se llama distancia emocional. A veces cuando ponemos estos silencios, lo que vamos construyendo es una distancia emocional. Y cuando hay una distancia emocional y ya empiezo a dejar de sentir por el otro o por la otra, evidentemente
pues la relación en algún momento va a terminar por apagarse completa, ¿no? Entonces, bueno, de manera general, estas son como estos elementos más básicos o como las puertas de entrada por donde justo el deseo o las puertas de salida por donde el deseo pues se va a través o se diluye o se transforma o se convierte en otra cosa que no es el deseo sexual, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que me gustaría compartirles el día de hoy es eh, lo que sí se puede hacer, ¿no? Ya vimos cómo eso, ¿qué sí podemos hacer? Además de que los quiero invitar a una masterclass que estaré dando el próximo miércoles a las 6 de la tarde, además de invitarles a a esa masterclass que va a ser además gratuita por este medio, por YouTube. Les dejaré la información aquí abajo. Y si no es por este medio va a ser por Zoom, pero entonces ahí sí necesito que se registren para poderles dar ingreso para la masterclass. Entonces, sobre estas tres formas de cómo volver a recuperar ese deseo, ¿no? Entonces, pero antes de eso me gustaría platicarles cómo sí en esta ocasión podemos empezar a hacer algo, ¿no? Algunas pistas ahí más o menos que ustedes puedan empezar a identificar, porque la cosa más básica para ir resolviendo situaciones, incluso el tema de la falta de deseo sexual o la desconexión sexual, es darse cuenta en dónde estoy parada o parado y por qué. ¿Cuáles son esas situaciones que me han llevado a que eso me esté pasando o que esté pasando en mi relación? Sin buscar culpables ni nada, sino como teniendo mucha conciencia de lo que hemos hecho para que eso suceda o no suceda. Y una es entender el origen del desgaste, esto que les digo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que nos llevó ahí? La otra es distinguir si es un problema de la persona, es un problema de la pareja o qué está pasando, porque a lo mejor alguien está teniendo de verdad un problema meramente fisiológico que no está permitiendo eso, pero en realidad ese es un porcentaje menor. Usualmente del 100% de las personas que manifiestan tener una dificultad, el 3% es una situación, o tal vez menos en la actualidad, de una situación biológica o fisiológica, ¿no? Dejar de exigir deseo y empezar a cuidar el vínculo. Esa es como la clave, una de las grandes claves. Vamos a dejar de mirar, de poner el foco en que no está funcionando, ya no tenemos deseo. Mejor voltemos y digamos, esto es lo que sí necesitamos. ¿Qué es eso? Empezar a ver e identificar cómo está nuestro vínculo, en dónde se quedó, desde dónde está, qué cosas sucedieron y qué cosas no sucedieron. ¿Cómo es que nuestro vínculo se ha diluido? ¿Desde cuándo? Entonces darse chance de hacer esa revisión, ese parar. Y eso que me va a llevar, pues me va a llevar a identificar que tal vez desde hace tiempo el deseo se empezó a diluir porque el vínculo pues dejó de alimentarse, de fortalecerse, de reconstruirse, de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Acuérdense de algo muy, muy básico. El deseo no se ordena, se construye y reconstruye día a día, con cada momento, pero también se diluye con cada momento en que no estamos ahí, ¿no? Y bueno, de manera muy breve, yo te quiero invitar a que de verdad puedas empezar a identificar como desde dónde está tu vínculo. O sea, ¿por qué? Y a lo mejor contestándote estas preguntas, llevándote la reflexión de manera muy concreta y pensar en, estoy con esta persona de verdad, más allá de porque lo amo o la amo, estoy aquí, ¿para qué? ¿Para qué estoy? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero seguir construyendo esta relación? ¿Para qué la quiero seguir construyendo de esa manera? ¿O para qué no? También. Y otra preguntita muy sencilla es, ¿qué ya no quiero de esta relación? ¿Qué ya no quiero? ¿Qué ya no quiero que se repita?
A lo mejor ya no quiero que se repitan las peleas, ya no quiero que se repita como los malestares constantes, los reclamos, ya no quiero que se repita eso, ¿ok? Cuando nos contestamos eso, entonces podemos empezar a tomar decisiones muy claras y concretas, porque a partir de tenerlo muy claro, podemos decidir qué sí y cómo le queremos hacer. Pero me gustaría que a lo mejor toda esa información de qué sí y cómo le podemos hacer, pues con todo gusto la podamos platicar, charlar, debatir, compartir y cuestionar, pues el miércoles, este miércoles que viene, en la masterclass a las 6 de la tarde. Entonces, para que eso suceda, la masterclass se llama Las 3 formas para volver a contactar o volver a reconectar con mi pareja. Entonces, me encantaría verte por ahí, que me escribas, es totalmente gratuita. Lo único que tienes que hacer es dejarme tus datos para que te pueda agregar a la lista, mandarte la información. Y por supuesto, si no lo podemos hacer por YouTube por la razón que sea, lo vamos a hacer en Zoom para que tú y yo podamos compartir esto. Y si en Zoom por la otra razón no se pudiera, pues lo hacemos en mi Instagram, que con todo gusto te dejo, es @sexóloga maritinajero. Ahí me puedes encontrar, que también te voy a dejar aquí abajo la liga de mi Instagram para que nos puedas contactar. Y bueno, me encantaría cerrar diciéndote que el deseo no se fue, ¿no? El deseo lo que hace es estar protegiendo la desconexión sexual. En realidad lo que está haciendo es estar protegiendo un poco pues a la persona que está cansada, que se vive en el conflicto, y que me encantaría entonces, te digo, invitarte a que podamos compartir estas 3 formas de volver a conectar con tu pareja en la masterclass, donde vas a descubrir por qué tu relación se siente desconectada y cómo volver a crear esa conexión. Empezando con estas preguntas que hoy te dejo por acá, y que me encantará verte este próximo miércoles 16, este próximo miércoles a las 6 de la tarde por este medio o por algún otro, como ya te explicaba. Pues para mí ha sido un placer. Me encantaría que te quedaras con esta pregunta. Mi deseo sexual o mi desconexión se ha ido por, ¿no? Y ya me lo pones acá abajo, me lo compartes, y con todo gusto estaré a la brevedad muy pendiente para contestarte. Pues nos vemos en la próxima. Mi nombre es Maritinajero y acuérdate, ya es hora de dejar de vivir en este momento y desde esta falta de deseo. Chao.